Muy bien, vamos con nuestro tercer video, nuestra segunda clase. El tema que vamos a tocar acá lo vamos a hacer, si se quiere, de una manera un poco más fresca. ¿Sí? La idea es que manejemos algunas ideas básicas de lo que llamamos el plano cartesiano, el plano R2, ¿ok? Y vamos a trabajar con unos programas que vamos a estar usando a lo largo del curso, ¿ok? Y les prometo que van a aprender a usarlos, ¿sí? De forma satisfactoria. Vamos primero con unas propiedades importantes de R2, ¿ok? Recuerden que la metodología que estamos usando es la de construir una ficha y esa ficha de alguna forma nos va a guiar a través de los problemas, las dudas y nos va a permitir un poco organizar lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, como primera propiedad del plano R2, del plano cartesiano, del plano coordenado, ¿verdad? La primera propiedad que vamos a señalar es, podríamos decir que es la de cómo se construye el plano R2. R2 se construye, ¿verdad?, mediante dos rectas reales perpendiculares, ¿sí? Nosotros tomamos una recta perpendicular, vamos a decirlo así, orientada horizontalmente, y una recta perpendicular orientada verticalmente, y ese cruce de esas dos rectas van a generar un espacio, van a generar un sistema de puntos coordenados, de pares ordenados, ¿ok? ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que la genial idea, ¿verdad?, de ubicar a todos los puntos sobre la recta real se mejora, se potencia, ¿verdad?, dándole la posibilidad de representar, ¿sí?, cualquier ubicación en el plano. Y esto lo vamos a hacer a través de estas dos rectas que ya estudiamos en los videos anteriores, ¿sí? Entonces la primera propiedad es esta. R2 se genera, ¿verdad?, por dos rectas reales. La segunda propiedad, y es un poco algo derivado de la primera propiedad, es que esto me va a permitir a mí establecer una correspondencia doble. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo punto en R2 se va a corresponder con un par ordenado. Es decir, todo punto en el plano va a tener dos coordenadas, ¿sí? Esto es vamos a hacer un primer sentido de correspondencia. Todo punto tiene dos numeritos. De igual manera, si nosotros definimos un par ordenado, es decir, ponemos dos números en un par ordenado, él se va a corresponder con algún punto en R2. Esta doble correspondencia es fantástica porque nos dice que todo punto en el plano coordenado es identificable, ¿sí? Esto se parece mucho a esa propiedad de poder identificar cuando estamos hablando de los intervalos, ¿ok? Sobre esto no hay misterio, ¿de acuerdo? Una tercera propiedad, a mí me parece que es la mejor de las tres, sin duda, es que este tremendo invento, esta idea de juntar las rectas reales, ponerlas en forma perpendicular para generar un sistema de pares coordenados para representar y que se correspondan con los puntos en el plano, nos permite establecer, realizar, lograr una síntesis entre geometría y cálculo. ¿Qué quiere decir esto, gente? Quiere decir que antes de esta buenísima idea, la geometría dependía, ¿verdad?, de alguna manera, la geometría flotaba en el aire, pues no había una manera como de posicionarla. Y esta idea del plano cartesiano nos permite poder darle cálculo a la geometría. Esto ustedes lo van a ver cuando empecemos a calcular un poco más adelante distancia entre puntos, áreas, ¿verdad?, que en principio es uno de los objetivos más grandes, pues, del cálculo. Así que poder calcular es una buena noticia, ¿sí? Entonces, bueno, estas son nuestras primeras tres propiedades importantes del plano cartesiano. Bien,
La primera, pues lo del sistema de pares coordenados, la correspondencia puntos par ordenados y la posibilidad entonces de realizar cálculos. Bien, la idea vamos a tratar de hacerlo de lo más simple a lo más complejo. Lo primero que hay que aprender a hacer en el plano ordenado R2, en el plano cartesiano, es representar puntos. ¿De acuerdo? Si sabemos representar un punto en la recta real, como efectivamente lo hicimos, ¿verdad? En los videos anteriores, no va a ser muy difícil representar puntos en el plano cartesiano. Observen, si yo asigno una coordenada X y una coordenada Y, ¿verdad? Respectivamente en cada uno de los ejes, la intersección de estas verticales, de estas perpendiculares, perdón, nos va a dar el punto en cuestión. O sea que vamos a poder determinar quién sería el punto X, Y si tenemos las coordenadas, y teniendo el punto podemos hallar las coordenadas. Por eso hablo de una doble correspondencia, ¿sí? Esto es lo primero y lo más sencillo. Establecer, identificar, ¿verdad?, un punto en el plano. Lo siguiente y derivado de esta idea es la posibilidad de representar, esto es una forma de extender el concepto de punto. Podemos, vamos a decirlo en estos términos, extender, entiéndanlo como hacer un poco más complicada la cosa. Podemos acceder a un conjunto de cosas más complejas si extendemos esto a intervalos. ¿Ok? Ya van a ver. Sobre esto vamos a dar unos ejemplos bien dinámicos usando unos programas que pueden accederlos en la internet. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros determinar algunas regiones en el plano. Y esto es un contenido importantísimo para quienes van a estudiar en un futuro, por supuesto, Matemáticas 3. Cuando tengamos que calcular algunas regiones en el plano, es fundamental que sepamos, ¿verdad?, descifrar el problema del plano cartesiano. Si tenemos un plano, por ejemplo, ¿verdad?, y definimos, por ejemplo, vamos a poner que en el eje X tenemos los extremos, ¿verdad?, A y B, y tenemos este intervalo, y en el eje Y tenemos, vamos a poner aquí B, y en el eje Y tenemos C, ¿verdad?, y D, que me definen otro intervalo. Si yo proyecto estos extremos, ¿verdad?, los proyectamos hacia arriba o hacia abajo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener unas franjas. Esas franjas que se definen en el plano cartesiano, al cruzarse, ¿verdad?, al intersectarse, ¿sí?, me generan una región. Este cuadrado que está acá, este rectángulo, ¿verdad?, que lo voy a poner en violeta, es justamente una región. Y hay muchos problemas que se resuelven a partir de comprender esa posibilidad que nos da el plano cartesiano. Entonces esto va a ser, en principio, la posibilidad de cálculo de áreas. ¿Sí? Hay problemas que derivan del cálculo de áreas. Y esto va a ser como les dije, una síntesis, una consecuencia de la síntesis entre geometría y cálculo. ¿Sí? Ok, pero esto se pone mejor, porque en principio, ¿verdad?, lo que sigue, a partir del manejo de estos objetos discretos como un punto o continuos como un área, ¿verdad?, es la posibilidad de representar relaciones. Yo puedo representar relaciones. Y ustedes se preguntarán, bueno, nada, ¿qué tiene eso de bueno? En principio, las carreras que están estudiando ustedes, ¿verdad?, tanto ferroviarias como sistemas, dependen de establecer relaciones, ¿verdad? Relaciones que pueden ser, por ejemplo, entre variables o entre fenómenos como la presión, la velocidad, etcétera, etcétera. Y esto, lo fundamental es que R2, el plano cartesiano, nos va a permitir representar modelos. Y estos modelos, un tipo de modelos, es el que nos da las funciones. Hay otros tipos, pero en principio el más inmediato que vamos a estudiar es el de las funciones, que son estas curvas que hemos visto alguna vez, ¿verdad? Estos trazos que en principio, si uno los ve de alguna manera, es como
una cantidad de puntitos ordenados, de coordenadas ordenadas, ¿verdad?, que definen la función. Así que, nada, la importancia del plano cartesiano es evidente y además es un concepto que nos introduce a un concepto, al mayor de los conceptos. Eso lo vamos a hablar un poco al final del video. Ahora fíjense esto. Estoy usando aquí Graphable Math. Esto es y GeoGebra. Hay una síntesis entre estos dos programas. Lo pueden conseguir en internet. Abre una ventana GeoGebra. Y tenemos aquí pues una cantidad de cosas que iremos aprendiendo a usarla a medida que avancemos en los videos, ¿sí? Vamos a hacer algo primero. Vamos a abrir acá, en esta ventana geométrica, y vamos a seleccionar. Aquí hay varias cosas que seleccionar, pero vamos con calma. Empecemos con uno sencillo. Vamos a seleccionar un punto y ponemos el punto. Este es nuestro punto A. Si vamos a la ventana algebraica, observen cómo está la correspondencia, ¿verdad? O sea, un punto A se corresponde con un par ordenado. Ahora, si yo escribo un par ordenado, comienzo al revés, inmediatamente obtengo un punto, ¿verdad? Esto de alguna manera me pone en evidencia que la correspondencia de la que hablamos como la segunda propiedad, ¿verdad? Fue la segunda propiedad que mencionamos, es evidente, ¿sí? Ok, ahora si yo muevo el punto A, lo estoy haciendo con el cursor. Al mover el punto A, observen cómo van cambiando las coordenadas. Fíjense cómo estas coordenadas van cambiando. Yo voy a arrastrar esto para acá y ¡plac! Esto es interesante. Graphable Math significa matemática agarrable. Yo puedo agarrarla y ponerla ahí. Y si yo voy moviendo el punto A, observen cómo al mover el punto A van cambiando las coordenadas. Ahora yo les pregunto, ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Si yo manejo, vamos a ver, vamos a acomodar esto un poco. Yo voy a mover el punto A lo largo del plano. Fíjense cómo cambian. Pero a pesar de que cambia, ustedes podrían identificar alguna regularidad. Por ejemplo, si yo muevo aquí, ¿verdad? Y luego me voy para acá. Y de aquí me muevo hacia acá abajo. Observen, ustedes pueden observar alguna relación entre las coordenadas que me pudiesen indicar. Supónganse que yo no estoy viendo el punto. ¿Cómo yo sé en qué parte del plano está? Esa es una buena pregunta. La dejo así como para que, ¿no?, para que la manejen. Perfecto. ¿Ven? Observen la regularidad. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Esto es en principio, ¿verdad? Ahora miren un ejemplo interesante. Yo voy a entrar de nuevo aquí en la pantalla geométrica y voy a buscar el botón de perpendiculares. Marco en el eje X y luego en el punto y hago lo mismo en el eje Y y luego en el punto. Estoy trazando un sistema de perpendiculares. ¿Lo ven? Vamos a ampliar un poco acá para que se vean y nos traemos esto al centro. Fíjense esta perpendicular, ¿ven?, cómo coincide con la coordenada X. ¿Lo ven? De igual manera, esta perpendicular coincide con la coordenada Y. Eso está claro en el sentido de lo que hemos dicho, pues. Es un sistema, ¿verdad?, de pares ordenados que se corresponde, ¿sí?, con los puntos en el plano. Perfecto. Ahora, si yo muevo este punto y lo desplazo por el plano, observen cómo me acompañan, ¿verdad? Me acompañan las perpendiculares como una especie de, no sé, si uno lo imagina como una especie de algún tipo de problema, esto podría ser un detector de un punto. Bien, ok. Entonces hemos estado trabajando esta ficha y ahora vamos a ver un poco sobre este tema. Vamos a ver algo sobre el cálculo de áreas. En principio no vamos a calcular áreas, pero sí vamos a trazar algunas regiones. Vamos a usar de nuevo GeoGebra, pero en este caso es el GeoGebra clásico, ¿sí? Aquí está mi plano. Y recuérdense que de los primeros dos videos, ¿verdad?, de la clase 1, aprendimos a trazar intervalos.
Voy a poner un intervalo. Sería 2 menor o igual que x menor o igual que 5. Se me define ese intervalo que está ahí, ¿verdad? Es un intervalo cerrado, por lo tanto estas líneas son continuas. Es decir, contiene, incluye sus extremos. Le doy Enter y vamos a construir otro intervalo. Es el intervalo 1 menor o igual que y. Ahora miren cómo me paso para la coordenada vertical, ¿verdad? Menor o igual que 3 y defino así, dándole Enter, ¿verdad? Dos regiones. Tengo estas dos regiones que son franjas infinitas y esta otra es otra franja. La intersección de estas dos franjas me da esta región que está acá, ¿lo ven? Ahora fíjense una cosa interesante. Yo voy a crear un punto cualquiera. Aquí tenemos las coordenadas del punto, lo ven ahí, ¿no? Me voy a traer ese punto para el centro del rectángulo y lo voy a transformar en rojo para que se vea. Observen cómo, si yo muevo este punto dentro de, ¿verdad? Fíjense las coordenadas del punto. Fíjense cómo las coordenadas del punto respetan o coinciden, ¿verdad?, con los intervalos definidos. Es decir, si el punto está allá adentro, está dentro de los parámetros de x, ¿verdad?, definidos, y los de y. Ahora, si yo lo saco, ustedes ven que a pesar de que estoy dentro del intervalo y, la prolongación infinita del intervalo, ¿verdad?, vertical, estoy fuera del intervalo horizontal. Y eso se puede verificar, ¿verdad?, con, ¿no?, las dimensiones de ambos intervalos. Fíjense cómo este valor es más pequeño que 2, ¿verdad? Y este valor, que es el i, está dentro del rango. Ahora yo puedo ver, si me paso para acá, puedo, ¿verdad?, verificar que me salí de i y estoy todavía dentro del intervalo x. Y así puedo ver que hay varias regiones del plano que de alguna manera yo puedo verificar que son o no parte del cruce de intervalos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bien, este video debería servir como una introducción al siguiente concepto. El concepto que sigue, según mi opinión, es el primer gran concepto del cálculo. ¿Ok? Es exactamente el objeto que nos va a permitir, o sea, sobre el que descansa la importancia del cálculo, sobre lo que descansa la importancia de la matemática 1, 2 y 3. ¿Ok? Y este gran concepto es justamente, pues, el concepto de función. Así que, bueno, vamos a prepararnos, que los videos que vienen son muy interesantes. Así que, vaya. Cuídense mucho y comenten cualquier cosa en la caja de comentarios, ¿sí? Bueno, cuídense.